en la preparatoria. Empiezo a grabar para poder subir la información, ¿vale? A YouTube. Creo que se está uniendo su compañero Lorenzo Morales. Como lo ven acomodado. Luego lo voy a acomodar. Ahí está. Entonces, bien, voy a compartir ahorita mi pantalla. Si no pueden verla, esto va a ser mucha teoría. Ya, así como de, ya sabemos cómo funciona esto. La buena noticia es que cuando estén en la preparatoria, si les dejan un trabajo de investigación, esto les va a servir. Así que eso es algo bueno. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto, muchas gracias. Ok, algo que sucede mucho cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, es que no apuntamos nuestras fuentes. Por eso viene eh, mi meme. Imaginemos una situación como que llega a suceder mucho, desde la perspectiva de cualquier estudiante. Imaginemos que, no sé, ustedes me están diciendo que el calentamiento global, no, que los científicos dicen que para 2050 el mundo se va a acabar por el calentamiento global, ¿no? Y yo digo así como de, wow, eso suena espantoso, ¿no? Yo soy la maestra, entonces digo, eso suena muy, muy mal. Pero, bueno, ¿quién lo dice? Y ustedes dicen, los científicos. Y yo, ¿cuáles científicos, no? ¿Científicos de qué o qué? Nuestras fuentes de consulta nos sirven para saber de dónde estamos sacando la información. En un futuro, tal vez ustedes se vuelvan expertos en algo, o tal vez ya lo sean ahorita, ¿no? También podría ser que ya lo fueran. Y cuando eres experto en algo, tu simple palabra basta, ¿no? Si estamos hablando, no sé, de un ingeniero renombrado, famoso en todo el mundo, si el ingeniero dice que algo es así, la gente le cree, porque es una persona increíblemente famosa y ya tiene un nombre. Sin embargo, la mayoría de nosotros somos personitas normales, ¿y qué es lo que pasa? Aunque nosotros decimos que algo es así, nuestro simple renombre no siempre funciona. Entonces, nuestras fuentes de consulta nos sirven para muchas cosas, entre ellas darle peso a lo que estamos diciendo o darle sentido, bien que no parezca como que lo inventamos. Nuestras fuentes de consulta son todos los recursos que nos ayudan a construir una investigación. Cualquier recurso, revistas, chismes de la vecina, entrevistas, páginas en internet, videos de YouTube, videos de TikTok, todos. Todas esas son fuentes que nosotros tenemos que nosotros revisamos para hacer alguna investigación. No asumamos. Muy bien. Algo que es importante es que nosotros tenemos nuestras fuentes, tenemos nuestra bibliografía y tenemos nuestras referencias. Y las tres son cosas diferentes. La mayoría de las personas en este punto sufren mucho y dicen, ¿cómo que son cosas diferentes? No te preocupes, lo vamos a revisar como que más a fondo, más a profundidad, pero sí son cosas diferentes. Estoy viendo que personitas nuevas se unieron, entonces, por favor, antes de que termine la sesión, avísenme para ponerle su asistencia. ¿Va? Ok. ¿Qué es lo que pasa con estas? Las fuentes prácticamente es el lugar de donde extraemos la información, a veces podemos extraer algún argumento o alguna idea, ¿sí? Para conformar toda la investigación. ¿Por qué decimos argumentos o ideas? A veces, por ejemplo, si nosotros estamos defendiendo algo, si nosotros, no sé, nos toca hacer un trabajo de investigación de historia y yo digo que en realidad Hidalgo era no sé, Hidalgo era español, que Hidalgo en realidad no era español, era alemán, ¿no? Y entonces lo siguiente que van a preguntar es, ¿por qué estás diciendo esto? Por Dios. Bueno, yo digo que Hidalgo era alemán y entonces saco los argumentos por los que yo pienso o por los que yo considero, por los que yo he llegado a la conclusión de que Hidalgo pertenecía a esta nacionalidad. ¿Sí? Entonces, esas son nuestras fuentes. ¿Incluyen las ideas? Así es. Nuestras fuentes pueden ser de dos tipos, primarias y secundarias. Así como, esto parece muy complicado, realmente no, si se dan cuenta, puede ser mucha información, pero no es como que tan complicado.
Nuestras fuentes primarias tiene que ver con hechos o personas que estuvieron directamente involucrados en los eventos. Bien, estas fuentes son muy comunes cuando nosotros estamos haciendo investigación de campo. Tal vez ustedes en el futuro, a partir de la carrera que decidan hacer, hagan algún tipo de investigación de campo o incluso en la preparatoria, bueno, en el siguiente nivel les dejen hacer algo así. Pero bueno, por ejemplo, alguna entrevista que yo estoy haciendo, fotos que yo me estoy tomando, déjenme pensar qué otra cosa podría ser, audios, ajá. Cualquier persona, cualquier fotografía, cualquier audio, cualquier video eh, que indica que habla de lo que estuvo sucediendo en el momento, es una fuente primaria. Se podrán imaginar que en algunas investigaciones, principalmente de historia antigua, pues no, no tenemos fuentes primarias, pero bueno, podemos tenerlas para otro tipo de investigaciones. Y tenemos las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias incluyen todo lo demás, ¿ok? No sé, algún video en YouTube de algún experto, alguna revista que estamos checando, algún blog en internet, todas esas cosas es nuestra fuente secundaria. Ajá. También se le conoce como fuente documental porque son registros de algo que ya sucedió. Um, Cuando nosotros hacemos investigación, a veces hay investigación de campo y investigación documental. No sé si sepan la diferencia. La investigación de campo, como su nombre lo dice, pues prácticamente es que tú tienes que salir al mundo y obtener la investigación. Y la investigación documental significa que puedes hacerlo en la biblioteca, que puedes hacerlo en una computadora, o sea, que puedes buscar fuentes sin llegar directamente, no con nuestras fuentes primarias. Entonces, a eso nos referimos. No sé si ya hayan hecho alguna investigación documental de este tipo, pero bueno, ahí está. ¿Qué es lo que pasa con las fuentes? Si yo decido hacer, por ejemplo, investigación, no sé, si voy a hacer una investigación acerca de cómo se le llama al pan, ¿no? En los diferentes lugares a donde voy, porque estoy encontrando que hay una relación entre la figurita del pan y el nombre. Y esta investigación sí existe. Ajá, entonces no la estoy inventando, sí existe. Si yo quiero hacer eso, entonces evidentemente necesito hacer investigación de campo, ¿no? Necesito ir a las panaderías y preguntar, oiga, ¿y este pan cómo se llama, no? Y hasta tener la imagen. Puede ser que yo tenga mis dibujitos, bueno, o mis fotos. ¿A este pan cómo lo llamaría? Ah, ok. Y así voy a diferentes para poder obtener los nombres, ¿no? Eh, y bien, ya tengo esa información. Ahora qué, si hay una relación entre la imagen, es decir, entre la forma del pan y el nombre, ajá, entonces debe haber alguien que haya investigado acerca de cómo nosotros damos nombre a partir de cómo se ve algo. Ajá, que tiene que ver, si no me equivoco, con semiótica, así se llama. Entonces, bueno, si se dan cuenta, voy a tener investigación de campo e investigación documental. Investigación documental pueden ser entrevistas, pueden ser, como ya habíamos dicho, videos, pueden ser libros. Investigación de campo, que son las entrevistas que yo voy a hacer afuera. Entonces, puedo tener diferentes tipos de fuentes. De hecho, eso es lo ideal. Si nosotros tenemos varios tipos de fuentes, eso puede garantizar que vamos a tener diferentes perspectivas y vamos a entender mejor nuestro objeto de estudio. Así que eso es súper importante. O bueno, sí, no siempre se puede, pero es de preferencia hay que hacerlo. Sobre todo en algunos trabajos se puede mejor. Por ejemplo, si son trabajos históricos, como les decía, pues nosotros no podemos tener fuentes primarias, pero tal vez igual y podamos hacer una entrevista a algún especialista, entonces eso sí se podría. Bueno, ahora nosotros ya hicimos nuestro trabajo, ya quedó todo muy bonito. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos una investigación, siempre tenemos que poner de dónde viene la información, porque les decía, yo no puedo decir que toda la información del mundo, todo lo que yo sé, viene prácticamente de mí y de solo mí. No, no es posible decir algo así. ¿Cómo no es posible decir algo así? Entonces, al final, siempre tenemos que incluir un apartado donde demos de entrada el crédito a las personas que nos ayudaron o bien el crédito a las personas que nos dieron parte de su investigación. Porque si ustedes hacen una investigación y yo de pronto llego y me robo la investigación, eso no está padre. En cambio, si yo digo que mi investigación está basada o tiene datos que ocupé de su investigación, pues dicen, ah, ok, me está dando el crédito que yo merezco. En ese caso, nosotros incluimos lo que son las fuentes de consulta. ¿Por qué decimos fuentes de consulta? Porque hay varias. Si nosotros solo ponemos bibliografía, que creo que es la más común y creo que es la que todos vemos, bibliografía solo se le llama a cuando incluye libros o fuentes de libros, ¿no?
La bibliografía tiene que ver con nuestro conjunto de libros. De hecho, recuerden como biblioteca, bibliografía, bibliotecología, que es una carrera, pues tiene que ver con libros. Todo eso tiene que ver con libros, sí. De hecho, Biblia también, ¿no? Todo tiene que ver con libros. Entonces, si lo hacemos así, no vamos a incluir, por ejemplo, nuestros videos de YouTube o nuestras entrevistas. Entonces, la bibliografía solo hace referencia a eso. Si nosotros tenemos más, o sea, de diferentes fuentes, de diferentes lugares, pues lo mejor es poner fuentes de consulta. Bien, eh, ok, la bibliografía incluye lo que es, por ejemplo, la hemerografía, la mesografía y la bibliografía. Puede incluirlo, así es. Lo mejor es que cada uno tenga ese apartado especial. La bibliografía, pues, incluye los videos. Pueden ser de cualquier fuente. Luego, creo que Snapchat también tiene videos, pero la verdad no estoy muy segura. Entonces, de cualquier red social pueden incluir los videos. Entonces, lo mejor es incluir en la bibliografía una parte que sea videografía. Tenemos mesografía, que son nuestros sitios web, nuestros blogs, nuestras páginas oficiales, incluso Wikipedia, sobre todo los que ya están certificados. Algunas partes de Wikipedia ya están certificadas por especialistas, entonces también cuentan, son buenas fuentes. Y finalmente nuestra hemerografía, donde incluimos periódicos y revistas. Ajá. Cualquiera, creo que la gente ya no usa muchos periódicos y revistas, pero deberían. Son muy importantes. Muy bien. Finalmente las referencias. ¿Recuerdan lo que decíamos al inicio? Estábamos hablando, ay, regresarme. Aquí está. Fuente es diferente de bibliografía, es diferente de referencia. Entonces nosotros ya vimos las fuentes, ya vimos la bibliografía y finalmente llegamos a la referencia. Eh, para identificar cuando nosotros estamos haciendo la investigación, de dónde se consiguió una información, sobre todo información que la gente te pueda preguntar, ¿eso cómo lo sabes? Cuando estás leyendo el trabajo. Entonces, bueno, nosotros ponemos las fuentes. Ajá, ya no es un apartado al final, sino que es un apartado que nosotros incluimos dentro del trabajo. Seguramente los habrán visto en algunas hojitas, voy a ponerles, por ejemplo, que se incluye en esta parte. Bien, se puede incluir ahí, también se puede incluir dentro del texto, eso ya depende de la forma de citado que ustedes estén utilizando. Los datos esenciales que debe incluir toda referencia, porque la idea es que la persona que lea esto y que diga de dónde sacó esta información, pueda ver la referencia y decir, la sacó de aquí. Y de hecho puede investigar por sí misma. Esto también les puede ser útil cuando ustedes hagan investigación en el futuro, porque así pueden decir, esta idea es buena. Y entonces dicen, ¿es de este autor o es de otro autor? Mira, es de otro autor. Entonces, viendo nada más como la forma de citar, la referencia, pueden buscar ese otro libro. Entonces, eso es importante. Tiene que incluir nuestro autor, evidentemente, el título de la obra y, por supuesto, nuestro pie de imprenta, que incluye, por ejemplo, el lugar, la edición, el año, las páginas de donde salió la información para no tener que revisar todo así. Esto es para facilitarle al lector que pueda revisar la información. Ustedes dirán, ¿por qué le quiero dejar algo fácil al lector? El lector que ha hecho por mí. Bueno, todos somos lectores, entonces en algún momento todos vamos a revisar libros y vamos a agradecer que alguien se haya tomado la molestia de poner esto así. Bien, creo que sí, seguimos grabando, sí, perfecto. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no se entienda? Siempre hago eso. ¿Está todo claro? ¿Sí? Vamos a ver. Perfecto. Entonces, continuamos. Muy bien, perfecto. Bien, ahora, nosotros, bueno, no sé exactamente de qué generación será cada uno. Cuando yo era más joven, cuando yo era joven, no estaba tanto el auge del internet, entonces yo tenía que pasármela en las bibliotecas. Pero afortunadamente el Internet ha venido tanto a facilitar como a confundir todo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a fuentes de Internet, es importante que revisemos que las fuentes vengan de un lugar que suene, o sea, que por sí mismo podamos decir que lo que dicen es verdad. Ajá. Esto tiene que ver con la discriminación de nuestras fuentes. Si nosotros vamos a tomar todo lo que dice en Internet, todo, entonces vamos a pensar, por ejemplo, que las vacunas hacen daño y vamos a pensar que la Tierra es plana y que en realidad el Sol gira alrededor de la Tierra.
Y la verdad es que pues ese no es conocimiento muy útil ni verdadero, ni debería seguirse reproduciendo, pero bueno, el Internet lo permite. Entonces, además del criterio que cada uno tiene que tener al decir, por ejemplo, esta fuente se ve confiable, esta fuente no se ve confiable, por ejemplo, no sé, esta fuente es de la Universidad del Politécnico Nacional, ¿no? Del IPN. Bueno, es una buena fuente, debe ser de confianza, ¿no? A diferencia de que yo busque así como de elvago.com, tú dices, esa no es tan buena fuente, ¿no? Valdría la pena tal vez hacer una revisión, pero definitivamente solamente para generar ideas, no para decir, voy a citar, ¿no? Al vago.com. No valdría mucho la pena. Afortunadamente existen buscadores especiales que nos pueden servir para tener fuentes fidedignas en una investigación. Por ejemplo, Google Académico. Lo meten así en Google, en su buscador de Google, Google Académico y les aparece. Y entonces ahí pueden buscar porque les van a aparecer trabajos que son de fuentes certeras, o sea, de universidades, de investigadores, eh, que son gratis, entonces pueden checarlos. También algunas universidades te permiten revisar las tesis, por ejemplo, la UNAM pueden revisar las tesis de todos sus egresados. Entonces, eso también puede ser de utilidad. Y bueno, hay algunas otras, por ejemplo, y las bibliotecas nacionales, que a veces tienen un apartado para ver en línea, que incluye libros, incluye revistas, pueden incluir fotografías y videos, depende de cada uno. Entonces, pueden confiar en el Internet, sí se puede confiar en el Internet, definitivamente, pero no puedes confiar en todo lo que el Internet te dice, solamente en algunas fuentes. Es importante que lo sepan para sus trabajos de investigación a futuro. Ajá, y que no los dejen atrás. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda con eso? ¿Algo que no se entienda? ¿Alguien que me diga así como de, ¿y cómo se sienta fuente? Lo revisamos ahorita, ¿vale? A mí no me molesta checarlo. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Muchas gracias. Les digo, tal vez ahorita, espero que les sirva ya en secundaria, ¿no? Que lo estén checando porque tengan algún trabajo de investigación, pero si no les sirve, seguramente en preparatoria sí les va a servir. Y eso también es importante. Bien, si nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación, avísenme por favor si pueden ver mi pantallita. Si nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación, hay algo muy importante, ¿no? Que es que es como, es un poco de conocimiento público, pero la gente por lo regular como que suele ignorarlo un poco. Yo no hago una investigación para que se quede solamente en mi corazoncito. Ajá. Yo usualmente escribo esa investigación y ya sea que me pueda decir, es que yo no hice la investigación porque quería, yo la hice para pasar la materia. No importa, la hicieron para que alguien la leyera, además de ustedes. Ajá. Si alguien me dice, a ver si no hago investigaciones solo para mi corazoncito, seguramente en algún momento quieren compartir los hallazgos que están haciendo, ¿no? De cualquier materia. O sea, porque la investigación puede ser de cualquier cosa. Entonces, finalmente, tienen que saber cómo exponer sus investigaciones, ¿no? Eso es algo muy importante. Cuando yo digo exposición, a veces parece que es cuando la gente se para, que no sé si ustedes todavía usaron láminas, pero bueno, a mí sí me tocó que sales con tu lámina de papel bond, y ibas a la papelería a pedir el pliego de papel bond y entonces ya lo presentabas y ya todos decíamos así como de, una exposición, ¿no? Eh, Puede ser que eso sea una exposición, yo no estoy diciendo que no, sin embargo, también hay exposiciones que son escritas. Por ejemplo, en los trabajos de investigación estás exponiendo, estás mostrando lo que son. Ok, prácticamente la exposición es explicar un tema de manera ordenada, clara y objetiva. Por eso puede hacerse enfrente de las personas, o sea, en público, en el momento, o bien puede ser de manera escrita. Ajá, la cosa es que sea ordenado, claro y objetivo. Bien, ok. Algunas características. Bien, algunos ejemplos de características de la exposición. Alguien que diga, ay, a mí se me ocurrió esto. Uy, queremos ser un grupo participativo. Yo quería participar, pero mi teclado se echó a perder.
Mm, mm, Ay, estamos haciendo este silencio muy largo e incómodo, personitas. No puede ser, la reunión se va a terminar en 10 minutos. Muy bien. Algunas características vamos a contestarnos nosotros solitos. Este es la mitad del trabajo de los maestros aquí en línea. Tenemos que contestarnos a nosotros solos. A veces esto es como jugar a la ouija. Es decir, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me ve? A ver. Muy bien. De entrada están los que son parte de la definición, ¿no? Que ya les había mostrado. Esto es que tiene que ser ordenada, tiene que ser objetiva y clarificada. ¿Qué es lo que pasa con la parte de ordenada? Si nosotros no presentamos algo de forma ordenada, la gente no lo va a entender. Imaginemos que ustedes quieren hacer una exposición, que son, no sé, o sea, imaginemos que ustedes son expertos en música. Bien, que me pueden decir, sí, yo sé mucho de música, sé más que la gente promedio, entonces me considero bueno. Tal vez no sé así como que el súper mega experto, pero sí soy bastante bueno, ok. Bueno, si alguno de ustedes llega y me dice así como de, miren, pues la música se divide en esto y tenemos el solfeo, ¿no? Entonces, para nosotros aprender solfeo, entonces lo primero que yo preguntaría sería así como de, pero ¿qué es el solfeo? ¿Y cómo sabes cuando algo es música y cuando no? Este, ¿Y por qué estamos de pronto así como que saltando de esto si yo no entendí bien las características? Ah, por eso es importante que nosotros estemos ordenando la información. Si solo la lanzamos así, como nosotros somos expertos, puede parecer que los demás lo son, o podemos asumir que los demás lo saben, pero no es cierto, hay que ser amigables con todo. Entonces tiene que estar ordenada. Ajá. Desde el concepto más básico, sobre todo si estamos hablando de un tema que la mayoría no conoce, hasta los más complejos. Bien, tiene que ser objetiva. Si nosotros estamos revisando diferentes fuentes para tener una perspectiva amplia de eso, entonces podemos ser objetivos, es decir, que nuestras emociones o nuestro pensamiento no va a estar influyendo directamente en nuestra investigación. Tiene que ser claro. Cualquier cosa que no sea clara, posiblemente no está bien explicada. Lo que pasa cuando uno es muy bueno en algo o cuando alguien sabe acerca de un tema, es que piensa que como los demás ya lo saben, puede utilizar, no sé, cierto vocabulario, ciertas estructuras. Y la verdad es que no funciona así. Si hay alguien, sobre todo con temas que pueden resultar complejos, necesitamos ser claros y explicarlo de la forma más sencilla posible. La exposición no quiere que nosotros seamos redundantes y hablemos de poesía ni nada de eso. A la exposición no le importa. La exposición lo que quiere es que sea claro. Bien, otra característica que puede tener eh, la exposición tiene que ver con una extensión. Perfecto. Y esto tiene que ver con una extensión acorde con el tema. Bien, en una extensión acorde con el tema, tiene que ver que si nosotros vamos a hablar acerca de un pequeño periodo, no sé, histórico, vamos a exponer acerca de historia, pues bueno, vamos a hablar acerca de eso. Podemos dar algunos antecedentes, ¿no? Pero finalmente, como es un tema que se puede seguir, que podríamos nosotros hacer mucho, 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 muy largo, entonces tenemos que cuidar una extensión. Sobre todo si lo pensamos en que, no sé, lo vamos a decir de frente, ¿no? Si es un trabajo escrito, pues nosotros podemos decir, ay, nos aventamos como que todos todos los puntos. Pero pues si lo estamos haciendo presencial, es un poco más complicado. Otra de las cosas que nos sirve, muchas veces cuando nosotros estamos investigando acerca de un tema o estamos hablando acerca de un tema, evidentemente como seres humanos que somos, tenemos opiniones al respecto. Pero esas opiniones se nos quedan dentro del corazoncito porque en una exposición no es importante nuestra opinión. Bien, la idea de evitar la subjetividad tiene que ver con que nosotros nos estamos basando en los datos que hemos obtenido. Puede ser que al final demos una pequeña conclusión y ahí incluyamos nuestra percepción, sin embargo, en el trabajo como tal no se debe incluir. Bien, estas son algunas características que podrían servirnos. Hay un mensajito en el chat. Ay, conocer al público. Eso es importante, conocer al público. Conocer al público, ¿por qué nos va a servir?
Conocer al público nos sirve porque así podemos elegir, por ejemplo, el lenguaje, el vocabulario y finalmente cómo vamos a hablarlo. ¿No? No es lo mismo, por ejemplo, que yo quiera decir así como de, ¿saben qué? Les voy a hablar de literatura medieval y yo voy a exponer este tema, no lo sé, en una clase de maestría de literatura, a que yo diga voy a exponerles de literatura medieval en una clase de secundaria, de preparatoria. Ajá, porque ya el tratamiento, el vocabulario, el tipo de lenguaje, la forma de comunicar mi mensaje va a ser muy diferente. Entonces, sí, la exposición también tiene que ver con el público. Sí, gracias, Daniel. Si nosotros no conocemos eso, luego es cuando vienen los problemas, ¿no? De, ay, es que ¿cómo no sabes esto? Y tú dices, pues no lo sé, no, expon lo más simple. También es válido decirlo. Uno no tiene el deber de saber todo. Ojalá pudiéramos saberlo todo, pero no podemos. Entonces, eso también es importante. Bien, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nuestras características. Y hay partes para la exposición que, ay, pero no está tan mal, no separamos, ¿vale? La estructura es muy obvia si nosotros pensamos en que la exposición trata de explicar algo, ¿no? Cuando lo pensamos así, pues necesitamos una introducción, un desarrollo y una conclusión. En nuestra introducción, pues prácticamente presentamos el tema. Esto es importante, sí. Si nosotros estamos haciendo una exposición escrita, por ejemplo, de cualquier cosa, eh, la introducción le va a servir al lector para decir, ah, este tema sí me va a servir, si me interesa, lo voy a leer, o decir, no, no lo voy a hacer. Y entonces aquí a veces la gente está muy herida y me dice, pero ¿por qué? Yo quiero que todos vean mi trabajo. Pues pasa lo mismo como cuando nosotros leemos el trabajo de otros. Hay veces que lees una parte y dices, esto no me va a interesar. No es que el tema sea aburrido, no es que no esté bien explicado, es que a mí como persona no me sirve, no me interesa. Bueno, entonces es la parte importante de la introducción, presentas el tema. Y eso incluye, por ejemplo, si es un tema de historia, eh, el lugar, los personajes, la temporalidad, la perspectiva, todo eso se incluye ahí para que el lector de primera mano diga, ah, sí puedo, sí me interesa, sí me sirve, y lo lea. Bien, tenemos nuestro desarrollo que se ofrece, nuestro desarrollo tiene que ver con todo lo que nosotros investigamos. Bien, y eso se presenta mediante diversos criterios de ordenamiento que ahorita vamos a ver, no se preocupen. Yo sé que eso no los va a dejar dormir, pero no se preocupen. Ahorita vamos a ver los diversos criterios de ordenamiento para que todos durmamos tranquilos, para saber cómo elegir la presentación de los datos que estamos dando. Bien, y finalmente nuestra conclusión en la que incluimos los puntos más importantes. Y ahora sí podemos incluir una parte de nuestra opinión, sobre todo si ayuda a la reflexión de la persona que nos está leyendo. Como les decía, nosotros no hacemos una exposición, nosotros no escribimos solamente para nosotros, bueno, para que nadie lo lea, pues nosotros queremos un público. Incluso si ese público somos nosotros, porque estamos tomando apuntes o algo así, lo hacemos para alguien, ¿no? Nosotros somos alguien, entonces también cuenta. Ahora sí, ¿cómo presentamos la información? La información se presenta a partir del tema que yo estoy tratando. El criterio de organización tiene que ver con la manera en la que nosotros organizamos las ideas dentro de un texto. Pero para eso necesitamos saber qué es lo que vamos a presentar, porque cuando sabemos qué vamos a presentar, entonces nuestro propio criterio de organización solito te explica, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el enumerativo. Aquí nosotros lo que hacemos es enumerar prácticamente características, propiedades, atributos, singularidades de nuestro tema. Bien, por ejemplo, aquí está el textito. Ay, nunca sé cómo quitar esto aquí. Algunas de las características de la ciencia ficción son sus temáticas. ¿Ven? Nuestro primer párrafo entonces nos está hablando de las temáticas. Viajes al espacio, conquista espacial, consecuencias de una hecatombe, apocalipsis nuclear, mutaciones, evolución de los robots, realidad virtual, civilizaciones alienígenas, utopías y distopías. Temáticas, ¿ven? Lo siguiente, las acciones pueden desarrollarse en el pasado, en el presente o en el futuro. Aquí nuestro siguiente párrafo nos está hablando acerca de la temporalidad, el tiempo en el que puede desarrollarse la ciencia ficción. Bien, o incluso los acontecimientos pueden tener lugar en tiempos alternativos al nuestro o crónicos en otras dimensiones. Luego nos habla de los escenarios. Los escenarios son, son de lo más variados, bla, 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 extraterrestres, terrestres. Finalmente, los personajes son antropomorfos, es decir, características de los seres humanos, bla, 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 ta, ta, ta.
Si nos damos cuenta entonces, lo que está haciendo es enumerarnos las características de la ciencia ficción. Por eso se considera enumerativo. Si nosotros queremos exponer, por ejemplo, un tema, vamos a irnos con, este nunca